¿Qué esconde un cadáver? ¿Cómo es trabajar de algo que la mayoría de la gente considera horrible? Si pienso en su profesión me surgen muchísimas preguntas. ¿Qué ve a la hora de analizar una muerte? Heridas, cicatrices, marcas, ¿todo puede ser una señal? Una persona cae de un balcón y pierde la vida. ¿Se suicidó? ¿Fue un homicidio? ¿Fue un accidente? ¿Cómo es estar en una escena del crimen? Él trabaja todos los días en esto, supongo que nada le sorprende, ¿o sí? La verdad podría estar horas y horas hablando y escuchando sus anécdotas. ¿A ustedes les intriga? A mí sí, por eso lo llamé. En esta edición conversamos con Mario Viñolo, para adentrarnos en el mundo del médico forense. Bueno, Mario, bienvenido. Gracias antes que nada por visitarnos y por prestarse a esta entrevista. Queremos indagar un poco acerca de la profesión del médico forense. Es algo que seguramente a usted le debe pasar, que mucha gente le pregunta por su profesión. Para comenzar, explíqueme un poco a grandes rasgos a qué se dedica un médico forense. Bueno, antes que nada, buenas tardes, Alejo, gracias por la invitación. Y bueno, el médico forense en los últimos tiempos la gente ha tomado más conciencia de la función. Antes todos creían que era una rata de morgue. Bien. Y el médico forense tiene muchas funciones, entre ellas hacer las autopsias, pero también es hacer los exámenes de lesiones, las pericias psiquiátricas, si bien también, yo soy psiquiatra, pero también hay otro psiquiatra forense, entonces las funciones nuestras son las autopsias, la lesionología, las lesiones de abuso, la pericia psiquiátrica obligatoria en todos los detenidos y las pericias psiquiátricas más complejas, ya. O sea, son muchísimas las funciones. Después hay otra serie de exámenes antropométricos, edad presuntiva, hay un sinnúmero de cosas que la gente desconoce, pero que también hacemos, ¿no? Bien, antes de adentrarnos un poco a eso, quiero preguntarle, ¿cómo es para usted trabajar de una profesión que muchos o la mayoría yo creo que deben considerar como algo horrible, algo feo, algo de tratar con cuerpos sin vidas? ¿Cómo es eso? Sí, ¿Cómo es el día a día? Mira, durante muchos años fue tabú y no había muchos que apetecían hacer esto. Hoy hay infinidad de gente que yo creo que por toda la propagandización en la televisión, todos los programas relacionados con investigaciones, hay un montón de gente que dice yo quiero ser forense y todavía no estudian ni medicina. Claro. Pero bueno, para mí es una pasión. Los que me conocen saben que yo soy un apasionado de esto. Es más, yo estudié medicina y cuando me recibí quería ser forense, cosa que era muy rara. La mayoría hacían otra cosa y buscaban un cargo de forense. No, yo hice medicina legal para ser forense. Tuve la suerte que pude tener el cargo ni bien terminé la especialidad. Después a mí me apasionaba, iba viendo todo, entonces hice psiquiatría. Después hice toxicología, todo relacionado, y hice criminología, todo relacionado con la medicina forense. O sea, 4 especialidades, pero todas afines a lo que yo hacía. Y bueno, para mí es una pasión, y para muchos que era tabú antes, ahora también es pasión. Bien. Porque uno tiene el privilegio de acceder a cosas que nadie puede acceder. Claro. Y por supuesto que uno puede ser con mayor o menor responsabilidad, con mayor o menor pasión. Pero yo siempre digo que el que trabaja con pasión ve cosas que otros no ven. Lo que nunca hay que ver es cosas que no existen. Y es apasionante poder ir. Nosotros también vamos, en los casos más complicados, a la escena del crimen. Entonces vos vas a la escena del crimen, hacer la autopsia, tener la posibilidad de volver a la escena del crimen. Entonces vas relacionando una cosa con la otra y muchas veces eso es una ventaja porque en otros lados son diferentes personas los que las hacen no es lo mismo ver todo desde un espectro amplio, ¿no? Bien, ¿sabés qué fue eso que te despertó la pasión por la medicina forense? Mirá, yo de chiquito vivía en Castelar, acá en el pueblito, y el doctor Vilches era el médico del pueblo, y yo me crié como un hijo con él, e incluso me acuerdo, yo tenía 6, 7 años, me llevó de un hombre que se había ahorcado y con un alambre en un pozo, o sea, si no se ahorcaba se degollaba y si no se... Y a mí me llamaba la atención, pero después siempre, de chico, siempre tuve mucha atracción por lo investigativo. A mí me gustaba investigar en todo. Yo digo que la observación es la madre de la investigación. Y cuando empecé a estudiar medicina,
vi que me gustaba, cosa que en esa época a nadie le gustaba, y más, yo en tercer año rendí anatomía patológica y me agregué, me presenté, hacían un concurso interno para ser eviscerador, hacíamos las autopsias en el hospital de clínica, y hasta que me recibí, sí fui siempre eviscerador ahí, así que yo cuando me recibí ya había hecho más de 1000 autopsias, entonces cosa que casi ningún médico hizo una autopsia en su vida, entonces cuando tuve la oportunidad después vine acá y empecé a trabajar en la cárcel. Hacía la especialidad en el hospital y era médico en Castelar y trabajaba en la cárcel. Y un día viene el jefe de sanidad penitenciaria y me dice, se va a abrir el curso de legistas en Córdoba, y me inscribí. No me dejaban inscribir porque no tenía 5 años de recibido, pero después cuando vieron que tenía antecedentes de autopsia y todo, entré y después terminé siendo director de ese curso con el transcurso del tiempo. O sea, todo se iba dando, pero bueno, siempre poniéndole mucho de uno, ¿no? Totalmente. Bueno, y uno de los puntos justamente principales del trabajo del médico forense serían las autopsias, ¿no? Sí. ¿Qué tiene que pasar para que un caso de una muerte vaya a una autopsia? ¿Todos los casos tienen una autopsia? ¿Cómo se da eso? ¿Cómo es el procedimiento? En realidad, muy buena la pregunta, porque en realidad la autopsia se debe hacer en todas las muertes violentas. Bien. ¿Qué es muerte violenta? Suicidio, homicidio o accidente de tránsito. Y también muertes sospechadas de criminalidad. Puede haber una muerte que no parece violenta y puede ser envenenamiento, un montón de cosas. Pero se desvirtuó mucho en los últimos 10, 15 años, donde los médicos dejaron de hacer certificado de función. Toda la vida vos tenías un médico cabecera, se moría alguien y el médico de cabecera le certifica. Hoy no lo quieren hacer más, sin ningún criterio, porque uno no puede estar al lado de cada paciente cuando se está muriendo y verlo morir. O sea, si no hay signos de violencia, en realidad no hay que hacer autopsia. Pero, ¿qué pasa? Cuando muere un paciente, así tenga 90 años, y el médico no le quiere certificar, muerte de etiología dudosa. Entonces hay que hacer autopsias. Son autopsias, la mitad de las autopsias que hacemos son sin sentido, son autopsias clínicas, que no tienen interés médico-legal ni criminalístico. Y es una pérdida de tiempo, un gasto, y bueno, a veces... En Córdoba se creó la UCO, que es la Unidad de Constatación de Óbitos, que todas estas muertes que no son sospechadas de criminalidad, pero no se certifican, este grupo va, los ve y si no hay criminalidad, la certifica. Cosa que en el interior no ocurre eso. Bien, y teniendo en cuenta justamente los casos que incluyen violencia, ¿no? A los que realmente hay que hacerles autopsia. ¿Cómo es el trabajo del médico forense? Porque tiene que ir reconstruyendo para ver qué fue lo que sucedió, qué es lo que se analiza. Sí, bueno, nosotros a veces tenemos la oportunidad de ir al lugar del hecho. Entonces vos vas y ahí ves cosas que se han hecho, si un suicidio, si un homicidio, si un accidente, vos tenés que ver la cinética del accidente, cómo fue, dónde podrían haber venido sentados, cuánto se desplazaron, cómo fue el impacto. Eso se hace en equipo, con criminalística, con la policía científica. Acá siempre tenemos la suerte que trabajamos codo a codo con policía científica, que hace unos cuantos años que está, y antes con la policía de investigaciones y con la fiscalía. Entonces es un trabajo en equipo, que creo que es una ventaja respecto a otros lados. Y después uno hace la autopsia. La autopsia uno tiene que buscar todo lo que... Primero se hace un examen externo, se describen las vestimentas, las roturas en la ropa, si hay un disparo, cómo es el disparo en las prendas, después las manchas de sangre, para dónde van. Uno tiene que tratar de reconstruir con todo eso, cómo se hizo. Hay 3 cosas que hay que buscar: qué pasó, cómo pasó y quién lo realizó, si se puede. Después hay que ver los fenómenos cadavéricos, hay fenómenos cadavéricos inmediatos. Los inmediatos son las primeras 15 horas que uno puede ir viendo para el cronotánato diagnóstico, que es la data de muerte. Bien. Y después de eso ya hay fenómenos, cuando empiezan los periodos de descomposición y todo eso, incluso si pasa el tiempo y uno encuentra cadáveres de más tiempo al intemperie o en lugares cerrados, pero que se descubren con el transcurso del tiempo, ahí sí uno se puede valer de la entomología, que son todos
los bichos, todas las floras que han invadido en diferentes periodos sucesivamente al cadáver. Entonces es apasionante porque uno tiene que ir atando cabos. Muchos dicen los cuerpos hablan, no hablan, pero uno tiene que hacerle decir. Yo siempre digo, los muertos no hablan, pero dicen. Entonces yo tengo que interpretar, incluso si veo un orificio de entrada y uno de salida, cuál puede haber sido la posición víctima-victimario, y no en la camilla, sino sabiendo cuando estaban en el momento de ocurrido los hechos, ¿no es cierto? Entonces uno tiene que ver tiempo de muerte, la forma de muerte, la posición víctima-victimario, en caso de los homicidios. En los accidentes, bueno, ya es más lesionológico, descripción, hay que descartar que el accidente no haya sido posterior a la muerte. Nos ha pasado de gente que hizo un ACV o un infarto y después se accidenta, estando muerto o estando desvanecido. Y bueno, y en los suicidios también, siempre descartar que el suicidio ese no haya sido un homicidio y después figurado un suicidio. Entonces esas son las tres cosas principales. Bien, ¿hay un orden para llevar adelante esto? ¿Se ve primero quizás reacciones del cuerpo, como decían, las primeras horas, después? Uno primero hace un examen del cadáver, como lo trajeron, vestido, si está ahorcado con la cuerda y todo. Después se desviste y se hace un examen físico normal y se describen cicatrices viejas, todas esas cosas. Y también todos los fenómenos cadavéricos. Pueden ser livideces, que el color que va tomando el cuerpo a medida que va transcurriendo el tiempo, la rigidez cadavérica, la deshidratación, y uno va describiendo eso. Y después lo lesionológico reciente, o sea suicidio, homicidio o accidente, uno lo va describiendo. Entonces esa es la cronología. Examen externo, y después se abre el cadáver en todas sus cavidades, craneana, torácica y abdominal, y se hace la descripción, y ahí se ve ya las causas eficientes de muerte, ¿no? Bien, perfecto. Y con respecto a la escena del crimen, ¿en qué momento llega el médico forense? ¿Llega primero? ¿Llega después de ya...? Generalmente se llega juntos, llaman, bueno, yo siempre digo, incluso cuando daba clase al policía o a otros médicos, el primero que llega tiene que hacer dos cosas. Primero, no hacer nada ni dejar que nadie haga nada. Hay que fijar el lugar del hecho para que nadie, preservarlo, para que nadie desvirtúe. Porque si no puede llegar uno, tiró algo, otro levantó algo y se va desvirtuando. Yo voy al lugar del hecho y después hago la autopsia y digo, esto, ¿con qué se puede corresponder esta lesión que veo en el cuerpo? Ah, con algo que vimos en el lugar del hecho. Y si no, me vuelvo al lugar del hecho y veo. Yo tengo un homicidio que resolvimos mucho tiempo después con el doctor Arbellone de una persona que la habían asesinado, la encontraron tirada, y mucho tiempo después descubrimos que una marca que tenía en la espalda era la tapa del tanque de nafta de la moto con la cual la habían trasladado. Y con eso se pudo vincular la muerte, más que la muerte, el traslado del cadáver al victimario. Entonces, la marca de la moto en la que lo habían trasladado había quedado en el cuerpo. Había quedado en el cuerpo, era un scooter. El fiscal me dice, ¿puede ser que la trasladó uno solo? Sí, le digo, porque le sacó una media para atarla y le sacó el pantalón. Y dice, ¿puede ser en moto? No. Y después le digo, pará, ¿un scooter? Sí. Y más que la tapa del tanque es esa tuerca grande que tiene, claro, como el baúlcito que tiene. Sí. Y voy, busco las fotos de la víctima y justo se condecían con eso, con esa impronta. Entonces, es importantísimo relacionar todo. Bien. Y a partir de ahí, ¿qué pasa cuando quizás en un caso hay o cabos sueltos o cosas? ¿Le ha pasado que a lo mejor no encontró pistas o no supo qué fue lo que pasó? ¿Hay casos que suceden que son difíciles de...? Sí. Y vuelvo a lo que me preguntabas antes. La escena del crimen, primero hay que resguardarla y después fijarla. Uno llega en equipo, pero lo primero que tiene que hacer un fotógrafo, fotografiar todo, y hacer la planimetría, filmar si es posible, porque después eso puede desvirtuarse, pero si uno la tiene fijada, todo lo que se movió después, ya uno puede reconstruirlo o ver cómo estaba antes, y en muchos casos que se desvirtuaron después, pudimos investigarlo justamente con la fijación de la escena del crimen. Se llama fijación eso. No sé qué me preguntaste recién. Si hay casos más difíciles. Sí, hay casos más difíciles, hay casos más fáciles. Yo siempre digo que si tenemos una buena escena del crimen, una buena autopsia y un móvil del hecho, que se sabe por qué ocurrió eso,
es mucho más fácil, esa tríada es la que te lleva a la verdad. Pero por supuesto, hay a veces lesionología que es muy, muy evidente, y otras veces incluso hay muertes donde cuando hay varios disparos, hay puñaladas, vos tenés que ver cuál fue la sucesión, cuál fue la que causó la muerte. Pero sí, yo creo que la mayoría de los casos, si se trabaja bien, se resuelven, y de hecho acá en San Francisco hay muy pocos casos sin resolver. Siempre uno surge en duda, además discusiones entre nosotros. Yo las veces que con fiscales o con la policía científica hemos discutido y más, teníamos visiones distintas, todas con buena voluntad, claro. Pero bueno, después uno va tomando diferentes cosas para reforzar la hipótesis que uno tiene. Y claro, ¿qué pasa en esos casos? Por ejemplo, hay varias visiones, se trata de agudizar para hay que ver descartar cuál es la correcta. Nunca uno puede ser el dueño de la verdad. Bien. Siempre si hay varias hipótesis, después hay que descartarlas. Yo siempre digo que la observación es la madre de la investigación. Después, el razonamiento. Después, bueno, con el método científico, la elaboración de hipótesis, y después ir reforzando, descartando cada hipótesis. Y en la mayoría de los casos, por supuesto, eso después, desde el punto de vista nuestro científico, pero después el fiscal va a tener los testimonios de los testigos, de las víctimas, si no murieron, de los victimarios, y todos los aportes que le podamos dar técnicos y científicos nosotros. Entonces, él va a ser el que va a armar el rompecabezas. Pero mientras, yo siempre digo que el fiscal o el juez es un guerrero, pero las armas se las damos nosotros. Y de mí depende si le doy una gomera o una bazooka. Pues si yo hago las cosas así por la galería, le voy a dar cosas que no le van a servir. Entonces yo tengo que esmerarme en darle lo mejor. Y ellos de interpretarla. Acá tenemos la suerte que trabajamos codo a codo, si tienen dudas te llaman, che, ¿cómo es esto? ¿Cómo no? Y eso yo creo que es una ventaja importantísima. En otros lados, uno entrega el informe y después, si te he visto, claro, no me acuerdo, ni sabes lo que pasó. Bien. Por ejemplo, para poner un ejemplo que se me ocurre particular para ver cómo sería la forma de analizarlo. Supongamos que una persona desde un balcón, por ejemplo, se cae. ¿Cómo se interpreta quizás? Bueno, si en ese balcón o si en esa casa también había más personas, ¿cómo se interpreta si fue un suicidio, si fue un accidente, si fue un homicidio, que alguien lo empujó? ¿Cuáles son las formas de ver eso? Bueno, multidisciplinario, eso hay que ver. Bueno, el cadáver es una cosa. Bien. Uno puede ver si cayó vivo y murió por el golpe, si había muerto antes y después, porque uno va a ver lesiones post-mortem o lesiones vitales. Entonces, si era una persona que la habían matado antes y al caer se le produjeron fracturas o lesiones, hay signos para ver si eso fue post-mortem o murió por el... Después hay que tomar todas las medidas para ver el balcón, si pudo haberse desvanecido y el cuerpo haberlo vencido, si la pueden ver empujado, si hay signos de defensa, porque muchas veces en el cuerpo vas a ver signos de defensa. Y si hay alguien sospechoso también en el victimario, examinarlo siempre para ver si hay lesiones, incluso en las uñas de la víctima, sacar, puede haber piel del victimario, que en el intento de defensa le quedaron, y eso se puede hacer prueba genética e identificarlo. O sea, hay un montón de cosas importantísimas, pero también hay que examinar a la víctima, el victimario, y la escena del crimen, ir al lugar de donde se tiró o se cayó y descartar todas las posibilidades, incluso hacer reconstrucciones, por supuesto no con gente, pero el muñeco, pero ver también si en la escena del crimen hay desorden o si puede ser hacer también dosajes de alcohol y drogas, porque la víctima puede haber estado también bajo efectos de drogas, y bueno, y examinar todo. La escena del crimen es todo el entorno, uno tiene que ver todo el departamento ese, el palier, la escalera, lo que fue, porque a lo mejor no encontramos nada ahí, pero en el entorno ves otras cosas. Bien, con respecto a esos rastros que pueden quedar, por ejemplo, lo que decía recién, bajo las uñas, ¿puede quedar en cualquier lugar rastro de ADN, por ejemplo? Y el ADN cada vez es más específico, como se hacen los análisis, pero pueden quedar dentro de las uñas, puede haber pelos, puede haber... cualquier secreción, saliva, semen, lo que fuera. Hoy se pueden lograr muestras de ADN. Hay una reacción en cadena de la polimerasa que se llama, que es una forma de multiplicar las cadenas de ADN que antes
eran insignificantes y hoy se multiplican. Se llama reacción en cadena de la polimerasa, entonces una pequeña muestra de genética se puede multiplicar y hacer perfilación. Entonces eso es importantísimo y cualquier cosa, por insignificante que sea, puede ser importante para la investigación. En México, yo en una oportunidad vi un caso que con entomología, haciendo examen del contenido de las pupas de los gusanos que habían comido a un cadáver que no, claro, se pudo hacer ADN con el contenido de eso y corroborarlo con los familiares de las personas que se sospechaba que era el muerto. Entonces, hoy hay un montón de... No es la panacea, hay cosas que tampoco se pueden hacer. Es todo multidisciplinario y hay que sumar todo. No es que con un ADN yo voy a resolver todo, pero suma un montón de cosas, ADN, los análisis balísticos, los análisis por ejemplo, hubo una vez detuvieron en Córdoba a alguien que había robado un blindado y cuando hacen las pruebas balísticas, la bala se correspondía con una bala que había matado acá al comisario Torres, que era un policía muy, muy querido, y que había ocurrido 2 o 3 años antes. Claro. Y si no hubiéramos hecho la autopsia y teníamos esa bala que se había comparado, y cuando se hizo un análisis comparativo, se pudo llegar a la conclusión de que esa arma que habían secuestrado en otro hecho era la que había cometido el homicidio. Entonces, es muy, muy interesante y tiene que ver mucho cruce de datos. Bien. ¿Recuerda algún caso que más le haya llamado la atención? Si bien está todo el tiempo teniendo relación con estos casos, que a la mayoría de la gente ya le llama de por sí la atención, ¿algún caso que a usted le haya parecido raro o que no se lo haya esperado? No, todos los casos son interesantes y todos tienen que tener la misma importancia. Pero hubo casos donde uno tuvo oportunidad de vivirlos de cerca y de adentro y en el entorno. Por ejemplo, el caso Bersesi, a mí lo viví de cerca porque un hermano de uno de los sospechados jugaba al fútbol con mi hijo y yo lo traía en el auto cuando me llaman para ir a revisar al hermano. Fui al lugar del hecho y se fijó bien el lugar del hecho porque después se desacomodó todo, pero estaba muy bien fijado. Yo de entrada la observación, yo me paro en una escena del crimen y empiezo a mirar, y vos de entrada a veces tenés una semblantea que podés equivocarte de ver cosas que... Bueno, ese fue un caso muy, muy interesante, más allá de lo triste, pero porque se podían atar muchos cabos y con el tiempo se seguían atando cabos. Y por ahí hay un tendedero, dicen por ahí salieron, y si salieron, ¿cómo cerraron la puerta sin que esté el tendedero? El caso Juncos, que pudimos ver comparando la tierra de un lado con el otro, que había estado enterrada en un lado y después enterrada en otro. Casos, qué sé yo, infinidad de casos, otros de gente que fue sepultada, casos como ese de que se llegó a la conclusión con la marca de la tuerca esta en la moto. Mira, yo te podría decir 100 casos, pero, o sea, todo caso tiene alguna trampita que si uno no lo ve, si uno no lo observa, lo mismo me ha tocado a veces con niños víctimas que murieron por un accidente o algo, y cuando uno examina eran abusados, entonces vos tenés que hacer un examen retrospectivo de otros delitos. Una vez en un hombre que un camión choca a otro y un hombre estaba haciendo su necesidad entre el chasis y el acoplado, y donde queda, yo a veces doy clase y digo, miren, todo indicio es útil. Donde está la materia fecal es donde él hubiera estado haciendo, y el camión se había desplazado como 13 metros con el impacto del otro. Entonces digo, esto sirve para ver la energía cinética del camión que lo chocó, cuánto lo movió. Por eso todo signo o indicio es importante. Y a veces no hay verdaderas pruebas, pero la suma de indicios adquieren la jerarquía de pruebas. Bien, y teniendo en cuenta que son un punto muy importante para la parte judicial, ¿no? Para lo que va sucediendo, ¿qué pasa con respecto al
ser médico forense en una ciudad como es San Francisco, donde hay casos que son muy reconocidos, que usted forma una parte muy importante? ¿Es un peso, una responsabilidad para usted? ¿Cómo lo vive? Es una responsabilidad. A mí me ha tocado hacer la autopsia, bueno, colegas como el doctor Casalmeiro, me tocó hacer una autopsia un día estando de guardia en el hospital, tomando mate con un enfermero, y a las 2 él entregó el turno y a las 3 me lo trajeron muerto, que lo habían asesinado. Y uno pensaba que el contenido del estómago eran los mates que había tomado conmigo. Sí. Pero yo tengo incluso cuando doy clases lo transmito, uno no podría hacer ninguna autopsia si mezcla el sentimentalismo. Entonces yo puedo ir llorando hasta la morgue, pero ahí cosifico. Uno tiene que cosificar lo que está haciendo, sin faltar el respeto. Pero en ese momento uno tiene que dejar todo el sentimiento de la vida. Después puedo salir al morgue y seguir llorando. Pero en ese momento yo tengo que transformarme en un investigador y estoy trabajando con una persona, pero que es una cosa en ese momento. Yo tengo que ver qué lesiones tiene, cómo entraron, cómo salieron, cómo se produjeron, a veces encontré una lesión con una forma de algo, entonces tengo que ir al lugar del hecho ver qué fue lo que... Una vez nos tocó en un caso de balnearia, una mujer que tenía toda una estría acá, le había matado un golpe en la cabeza, y yo digo, esto es un palier, algo, y resulta que era la palanca de cambio de un camión donde se inserta en la estría. O sea, hay cosas muy interesantes y llamativas pero que hay que observarla y prestarle atención. Si uno hace las cosas sin prestarle la atención que merece y sin pasión, se te escapa la perdiz por ahí, ¿no? Bien, hace poco, tuve suerte de formar parte de una audiencia abierta donde justamente usted dio testimonio sobre un caso que fue reciente en la zona del Tío. ¿Cómo es eso para usted de estar siempre siendo, alguien que declara en estos casos que son tan importantes? Y también yo veía de la manera que lo hacía, ¿no? Dando cada detalle de cada cosa que se había visto, de cada golpe, cada momento. Ya es algo natural, claramente, para... Sí, la tarea, ya hace más de 30 años que declaro. La tarea nuestra empieza cuando en la escena del crimen, pero termina el último día del juicio. Y a mí me apasiona ir a declarar. No porque me guste que ocurran hechos, pero porque uno puede explicar cosas y hay un feedback con los jueces, Es más, vos fijate si va de juicio, muchas veces los defensores ni preguntan porque fueron cosas tan clarificadas ahí, porque yo trato de hacer lo que sea entendible, con palabras que lo entiendan, porque los que no son técnicos los que me están preguntando. Y es más, el sistema penal acusatorio, que acá desde que yo entré a tribunales ya estaba, pero yo he ido a toda Latinoamérica a dar clases, pues se está implementando ahora a darle clase a los peritos de cómo declarar. Porque vos tenés que declarar primero, seguro. Si vos decís la verdad, no tenés por qué ponerte nervioso. Si vos ves a alguien que se pone nervioso, por ahí está mintiendo, o por ahí porque no tiene experiencia en declarar. A mí me apasiona, es como ir a dar una clase. Y cuando me preguntan si no sé, tengo que decir no sé. Y si sé, yo tengo que pensar que el que me está preguntando necesita que yo le esclarezca bien. Entonces, me alegra lo que me decís vos, que fue interesante. Porque yo voy a declarar y para mí es la misma pasión que cuando voy a hacer la autopsia. Porque yo lo que hice en el lugar del hecho o en la autopsia, lo tengo que describir ahí, pero para personas que no tengo que hablarle ni en difícil, tiene que ser algo entendible y traducirlo. Incluso hasta el propio victimario tiene que entenderlo. Y por eso para mí es un desafío más y que me gusta mucho. Bien. Usted no acusa directamente, sino que da los datos. Nosotros damos la herramienta. Nosotros no podemos acusar, no podemos, por supuesto que no, sería una irresponsabilidad total, pero sí tenemos que darle todo. Pero si hay ADN del acusado, hay que decirlo. Uno le puede dar todas las herramientas, tiene cabeza de león, cuerpo de león, cola de león, pero el juez es el que dice un león. Incluso en las lesiones, yo tengo que decirle, pusieron en peligro la vida, fue más tiempo de curación, ¿no? Y algunos jueces nos piden que califiquemos si es grave, gravísimo, leve, pero el código dice que esa clasificación la tiene que dar el fiscal o el juez. Bien, perfecto. Es algo que uno por ahí tiene su hipótesis, pero lo único que puedo hacer es decirle al fiscal, che, yo pienso que fue así, y que la mayoría de las veces te lo toman
pero como te decía antes, una cosa es compartir, él ve su visión, yo le doy la mía, y por ahí te preguntan, che, ¿puede haber sido así? Sí, porque mirá, sí, y por ahí ellos mismos, lo que te preguntan te induce a pensar, sí, la verdad que tiene sentido, porque entonces lo nuestro es muy técnico y tiene que ser, pero tiene que ser serio y todo razonamiento. Bien. La observación y el razonamiento son todo. Bien, si bien es observación y razonamiento, claramente muchas veces quizás perjudica a una persona el análisis que hacen. Se ha metido a lo mejor en algún problema o algo por alguno de estos temas, porque debe ser algo complicado también. Sí, formar vos parte lo que de un tenés que proceso pensar judicial. siempre que tu informe, incluso en un juicio que a mí me cuestionaron, yo dije, todos los días yo le pido a Dios que en un informe mío ni haga que vaya preso un inocente ni salga en libertad un culpable, que yo tengo un margen de error como cualquier persona, lo nuestro es puramente técnico, Sí. Lo que sí tenemos que ser objetivos. Si yo me equivoco, que sea porque me equivoqué, no porque tuve una mala intención o porque me alegaron. Hoy hay muchos problemas con los juicios paralelos que hace la opinión pública, la prensa, los medios. Vos fíjate los casos más resonantes, hay todo juicio paralelo de la opinión pública, los medios, y hay funcionarios o peritos como nosotros que se ven presionados más de una vez. Yo jamás me dejaría presionar, es más, o sea, hay veces que sentí, yo hago este informe y me van a salir a insultar todos, pero yo tengo que hacer lo que vi. Sí, obvio. Si no sería honesto conmigo mismo y con la sociedad. O sea, siempre hay que analizar y ser objetivo y aislarse de todo. Hoy es muy difícil trabajar, y no para nosotros, para los jueces también, y un funcionario prejuicioso es más peligroso que uno deshonesto, porque el deshonesto sabe que te tenés que cuidar, el prejuicioso no. Entonces, ninguna de las dos cosas está bien, pero hay que tener mucho cuidado. Bien, ya para ir cerrando un poco y liberarlo, ¿cuál es la pregunta más frecuente que le suelen hacer quizás sobre su trabajo, la duda que más suele tener la gente? Como decimos, sabemos que es un trabajo que da intriga o a mucha gente le parece raro, para usted ya es habitual, pero ¿qué es lo que suele preguntarle la gente? La gente te hace una pregunta de amplio espectro. ¿Qué pasó? O sea, quieren que en 2 palabras le conteste todo. Pero sobre cosas particulares, sobre casos particulares. Claro, casos particulares. Pero generalmente la gente lo que le interesa mucho es la agonía, si hubo una muerte inmediata, si hubo otras cosas. El morbo, ¿no? Pero sí. que uno tiene que tratar de quitarle validez y de mitificar todo eso. Pero la mayoría de lo que te preguntan es ya más allá de la autopsia. ¿Quién fue? ¿Cómo fue? Claro. O sea, quieren que vos le des un diagnóstico, un veredicto. Bien. Mirá, yo tuve oportunidad de hacer autopsia en México con esta gente que descuartizan y vos ves que están descuartizados en vida. Vos ves que, por ejemplo, le cortaron un miembro y tiene lesiones vitales, otro y tiene lesiones vitales, o la cabeza, y otros que son post-mortem. Y el año pasado me preguntaba uno en Honduras, dice, en Argentina hay muchos descuartizados. No, gracias a Dios, 1 o 2 al año, y son descuartizamientos reduccionales, o sea, son gente que la mataron y la descuartizan después para esconderla. Allá se hace el descuartizamiento vincular, que es el vincular, que acá gracias a Dios no, es cuando te descuartizan en vida, que es para, como dejando mensajes de no hagas esto porque te va a pasar esto. Entonces son relaciones que uno va viendo en otros lados, pero las preguntas más comunes son así de amplio espectro. ¿Qué pasó? Le preguntan si quizás después de una muerte el cuerpo sigue teniendo movimiento, ¿pasa eso? Porque está esa teoría que... A mí me ha pasado, sobre todo en los muertos recientes, ¿no? Que, por ejemplo, el músculo, la contracción de los músculos en vida tiene una unidad que se llama sarcómero, y muchas veces en muertos recientes vos lo cortás y todavía se ven los músculos como... O a veces automatismo cardíaco que ves, no vas a ver que late el corazón, pero hace como... O a veces cuando acomoda el cadáver, que tiene aire, ¿no? Y más de uno se ha asustado, ¿no? Hay cosas a veces raras que... Una vez tuvimos uno que se le movía un dedo gordo, una mujer, pero ya lo llevaba varias horas de muerte. Claro, sí. Y era algo, qué sé yo,
Todavía ahora tengo que saber qué pasó, pero no era ningún fantasma ni nada, son cosas... Pero puede pasar. Puede pasar, pero uno tiene que... Yo me acuerdo una vez que hacíamos una autopsia de alguien que había muerto hacía poco, alguien lo habían matado esto es a modo de broma, pero es cierto, lo habían matado en el hospital, en el internado del hospital. Y era un 3 de diciembre, era el día del médico, y yo voy ahí cuando recién lo había matado y le hago la autopsia enseguida. Y había unos médicos de la guardia y enfermeros que fueron a ver, y cuando cortamos los músculos así, cuando abrimos el corazón hace un automatismo, estaba desangrado. Y le guiño un ojo a Cacho que me ayudó, le digo, che, en pase que nos apuramos, está vivo este. Se fueron todos, Por las dudas desaparecieron. Por las dudas desaparecieron, pero no, hay... Sí, hay cosas raras que pasan, pero no, nada, ni de bruja, son fenómenos normales que a mí me tocó cuando yo era vicerador en el clínica. Nosotros hacíamos 5 autopsias por día, y había 3 mesas de autopsia y la morgue era una cocina vieja, con todas mamparas de vidrio, había tormenta y viento, y yo a la tarde había hecho una autopsia y yo siempre terminaba, le cruzaba los brazos, así eran todas autopsias clínicas. Y a las 3 de la mañana voy a hacer una autopsia y solo estaba ahí y siento que me tocan la cola. Resulta que se había caído el brazo no digo, nunca más le doy la espalda, pero son cosas curiosas. Y en ese momento, vos, bueno, ya estás metido en el tema, ¿te dio cosa o...? Sí, no, y hice así, pero automáticamente me di cuenta antes de darme vuelta. Pero era una morgue tétrica, había todo mamparas de vidrio y vos veías los refusiles, todo era realmente como una película de terror. Pero no, yo me di cuenta enseguida, pero en ese segundo te queda un escalofrío. Pero, mira, cosas que ahora no le vienen a mente, pero habría 10.000 historias para contar. Con respecto a la morgue, ¿solamente los forenses pueden entrar? ¿Cómo es el En realidad, el que tiene que estar el forense y el equipo, y bueno, la policía científica, incluso nosotros sacamos la fotografía nosotros, pero en otros lados van los de la policía científica. Yo trabajé en autopsias en otro lado, que fui de perito parta en Rosario, ¿no? Y vienen equipo, un fotógrafo, un dactiloscopista, todo, pero acá uno es todólogo. Y por ejemplo, con policía científica saca la foto de la escena del crimen y nosotros de la autopsia y muchas veces correlacionamos. Mira, esto pudo ser así. La semana pasada un hecho en la zona y la de la policía científica dice, mira, este hombre murió, llegó al dispensario y murió, y si tiene estas lesiones en la mano. Y me manda una foto, le digo, sacale el zapato que tiene una lesión igual. Y saca el zapato y me manda y dice, sí, es cierto, bueno, está electrocutado, le digo. Claro. Y tiene la lesión de entrada y la de salida, y bueno, ya tenés el caso resuelto. Digo, vayan a ver dónde estaba, que hay algún lugar, un cable pelado, algo, que había sido un accidente con un chimango y todo. O sea, eso es lo lindo del trabajo en equipo y bueno, y es de razonar. Porque si no, vos ves eso y dices, tenía la mano gastada de laburar, porque era una persona que laburaba en el campo. O sea, es apasionante, realmente era una adrenalina especial, ¿no? Bueno, Mario, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Alejo, y bueno, fue un gusto.